Cuando hablamos de funciones, solemos pensar en cosas del tipo f de x igual a algo, por ejemplo, en este caso, a 3x más 1. Y solemos decir que esto es una función, típicamente. Pero aquí hay un problema. Esto es en realidad una función. La verdad es que así como está, sabrá Dios si es o no es una función. Depende de muchas cosas. Necesitamos ver que se cumpla la definición de lo que sería una función. Para esto, ocupamos primero decir cuál será el dominio de esta regla de asignación. Esto en realidad es una regla de asignación en el mejor de los casos. Tendríamos que decir cuál es el dominio y tendríamos que pensar cuál es la imagen de esta propuesta de regla de asignación. ¿Por qué digo propuesta? Porque para que ustedes estén seguros que esto es una regla de asignación, ustedes deben de poder decir de dónde viene la X, a qué le pertenece la X. ¿A qué le podrá pertenecer la X? Pues bueno, esa es una pregunta que podemos responder o no. ¿Por qué digo o no? Porque la realidad es que no sabemos ni siquiera de dónde venga la X. Si ustedes me presentan esto así tal cual como está aquí, sabrá Dios de dónde viene la X. La X puede venir de los números naturales, por ejemplo. La X puede venir de los números enteros. La X puede venir de los números racionales. La X puede venir de los números reales. La X puede venir de los números complejos. Hay muchísimas opciones, o de hecho puede venir de algún otro lado. La X puede venir del conjunto uno, 2, o la X puede venir de la cosa que a ustedes se les ocurra, siempre y cuando esta expresión 3x más 1 tenga sentido. Entonces, si ustedes no especifican de dónde vienen las X, ni siquiera tiene sentido que hablemos de una función o que hablemos de una regla de asignación. Lo primero que deben pensar es, mira, me estás dando esta expresión, dime esta expresión dónde va a actuar. Si tú me dices bien dónde va a actuar, entonces yo ya puedo empezar a trabajar y tratar de construirme una función que siga esta regla de asignación o regla de correspondencia. Ok, dicho esto, vamos a hacer lo siguiente. Miren, vamos a tener muchas funciones diferentes a partir de una misma regla. Funciones diferentes con la misma regla. Vamos a pensar, por ejemplo, que voy a definir mi f, que va a ir a parar, que mejor dicho, que va a empezar a tomar valores en los números naturales. Voy a suponer que tomará valores en los números naturales y lo que va a hacer es tomar valores en los números reales. Es decir, ustedes van a poner por aquí números naturales y lo que voy a recibir como salida son números reales. Está bien, ¿no? Lo que vamos a hacer es que a cada X que tengo aquí la voy a mandar a 3x más 1. Literalmente, ustedes están tomando números enteros positivos y le están aplicando esta transformación que dice al número que te toman, multiplícalo por 3 y súmale 1. Como ustedes partieron de que esto era un número natural, cuando lo multiplico por 3 seguirá siendo un número natural. Cuando le sumo 1 seguirá siendo un número natural. En realidad, esto de aquí termina por tomar valores también en los números naturales. Cuando yo multiplico un número natural por 3 y le sumo 1, tengo un número natural. Es decir, la imagen de esta regla, mejor dicho, de esta regla que tenemos por acá, está metida en los números naturales, pero los números naturales son un subconjunto de los números reales. Entonces, definir esto así tiene perfectamente sentido. En este caso, tengo una función definida de los números naturales en los números reales, cuya regla de asignación es a cada X, mándala a 3x más 1. Si nosotros lo pudiéramos representar de forma gráfica, lo que tendría es algo así, miren, voy a intentar poner por acá la representación. De este lado tendríamos los números reales aquí. En el eje de las Y's que solemos llamar tenemos los números reales, pero en el eje de las X tengo solamente números naturales. Los números naturales hay de dos sopas, o los pensamos que empiezan en el cero o los pensamos que empiezan en el uno. Por comodidad voy a empezar en el cero, uno, 2 y lo que sea. Esto depende del libro que lean. En realidad, dependiendo del libro que ustedes se lean, comienzan en cero o comienzan en uno. Por acá vamos a empezar en el cero
Y luego por acá seguiría el 1, luego seguiría el 2, luego seguiría el 3, luego seguiría el 4 y así sucesivamente por los siglos de los siglos santos. Amén. Aquí el 1, aquí el 2, aquí el 3 y aquí el 4. Y entonces la representación gráfica de esta función que tengo por acá, cuya regla de asignación es esta de aquí, se ve de la siguiente manera. El 0 que está aquí, ¿a dónde va a parar? A 3 por 0 más 1, es decir, va a parar al 1. Por lo tanto, el 0 estaría yendo a parar al 1. Por aquí le asignamos el 1. El 1, ¿a dónde va a parar? Pues le ponemos 3 por 1 más 1, es decir, 3 por 1, 3, más 1 da 4. Entonces iría a parar al 4. Y por acá vamos a pensar que está el 4. Luego, el 2, ¿a dónde iría a parar? Al 7, está más acá arriba, y así sucesivamente. Entonces, al final del día, la gráfica de esta función con dominio los números naturales, con espacio de llegada a los números reales, cuya regla de asignación es 3x más 1, serán solamente estos puntitos que tenemos por acá, estos de aquí. Esta sería su representación gráfica. ¿Por qué? ¿Por qué no es una línea recta? Pues simplemente porque no estoy considerando los huecos que están aquí. Mejor dicho, tengo huecos en esta parte de aquí. Mi dominio son solamente estos puntitos y por lo tanto la representación gráfica es simplemente esto que está por acá. Son puras, es una como una nube de puntos que va así, va hacia arriba. Ok, esa es la representación gráfica de f definida de esta manera. Por eso es bien importante lo que les decía hace rato, dónde va a actuar la regla que te están dando. Si yo la pongo a actuar sobre los números naturales, entonces tendré puros puntitos. ¿Qué pasaría si en lugar de decir que f está definida sobre los números naturales, yo digo ahora, vamos a quitar esto de aquí, yo digo ahora que mi f está definida sobre los números enteros. Vamos a definirla sobre los números enteros. No habría ningún problema. Multiplicar un número entero por 3 sigue siendo un número entero. Si le sumo un 1 sigue siendo un número entero. Entonces está bien definido decir que mi f va a ir de los números enteros a los números reales. En realidad nada más va un cachito de los números reales, pero recuerden, en una función yo aquí puedo poner lo que sea siempre y cuando sea más grande que la imagen de la regla de asignación. La regla de asignación 3x más 1 manda a los números enteros en realidad, pero si yo pongo los números reales, pues no hay ningún problema porque son más grandes que los números enteros. Ahora, en este caso estaríamos completando. Aquí tendríamos el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4. Entonces aquí tendríamos el menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. La parte de este lado de la gráfica seguirá siendo la misma. Seguiremos teniendo los mismos puntos que teníamos antes. El 0 sigue yendo al 1. Luego el 1 sigue yendo a 3 por 1, 3 más 1, 4, sigue yendo al 4, el 2 iría al 7 y así sucesivamente. De este otro lado, ¿qué pasaría? El menos 1 sería 3 por menos 1 más 1, serían menos 3 más 1, me quedarían menos 2. Entonces, el menos 1 va a parar al menos 2. Vamos a pensar que el menos 2 esté como por aquí. Entonces, por aquí estaría el menos 2. Listo. Luego, el menos 2, ¿a dónde va a parar? Pues al menos 5. Está como por acá, así un poquito más abajo. Y así sucesivamente. Entonces, al final del día, lo que yo voy a tener es como estos puntitos que están de este otro lado que van en orden hacia abajo. Y esta sería ahora mi gráfica. Estos puntitos que están por acá sería la representación, junto con estos obviamente, sería la representación gráfica de esta función. Nada más déjenme verifico ahora que sí me dio en efecto, serían menos 3 más 1 menos 2. Y aquí estaremos en menos 2 y sigue esta trayectoria que está por acá. Ok, esa fue la representación gráfica cuando yo le puse dominio los números enteros. ¿Qué pasa si le pongo dominio, por ejemplo, los números racionales? Ok, los números racionales, técnicamente yo ya no voy a distinguir casi nada con los números reales. ¿Por qué? Porque con los números racionales yo ya tengo casi toda la recta. La recta tendría unos poquitos huequitos, muy poquitos. Bueno, tiene muchos huequitos, pero ya no son, ya no los alcanzo a ver. ¿Por qué? Porque son muchísimos números racionales. Si yo aquí pongo los números racionales, de alguna manera ya tengo casi toda la recta real. Ya tengo todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá, pero todavía obviamente teniendo huequitos por ahí pequeñitos que son los números irracionales.
irracionales. Los números irracionales me dejarían unos cuantos huequitos. ¿Qué pasaría con mi gráfica? Pues que la gráfica ahora se empezaría a ver así. Estamos empezando a llenarla. Déjenme nada más, arreglo un poquito. Recuerden, no tengo una buena escala, entonces mi gráfica no me va a salir perfecta, pero es como si se viera algo así. Ya casi completé la línea recta que debería de tener si yo pusiera aquí los números reales. Entonces yo tengo como esta representación gráfica ahora. ¿Qué pasa si yo cambio aquí de los números racionales a los números reales? Si ahora le pongo por acá números reales, entonces ya terminé de llenar todos los huequitos que faltaban, ya están todos llenos, tengo todo por acá y entonces la gráfica ya es toda completa, ya es la línea recta que debería de ser de toda la vida. Es una línea recta con pendiente 3 y que pasa en y igual a 1. Entonces ya se debe de ver algo así, pero bien hecho. Recuerden, no tengo buena escala, estoy haciendo todo al tanteo, pues se ve más o menos así. Tengo una línea de este estilo. Ahora, ¿qué pasaría si le pongo los números complejos? Aquí sí, ya empiezo a tener problemas. Miren, déjenme quito todo esto de acá. Voy a quitar todo esto de acá y les voy a decir por qué al principio decía, en el mejor de los casos podrás definir una regla de correspondencia o en el mejor de los casos tendremos una función bien definida o por qué es importante que siempre pregunten de dónde voy a partir y a dónde voy a llegar. Imaginemos que quito esto de aquí y que dejo a los números reales de este otro lado. Si aquí yo le pongo los números complejos, esto ya ni siquiera es una función, esto ya fue. ¿Por qué? ¿Por qué ya fue? ¿Y por qué de hecho si le pongo los números complejos y digo que voy a parar del otro lado, la regla de correspondencia también ya está hasta mal definida? Por lo siguiente, imaginémonos que me tomo el número complejo 3 veces i. Me estoy tomando 3i. Este es el número complejo 3i y lo voy a mandar de este otro lado. ¿A dónde? Lo vamos a mandar a 3 que multiplica a 3i más 1. En este caso, la respuesta, ¿cuánto sería? 9i más 1. Tengo un problema. Este numerito que acaba de resultar por acá tiene parte compleja. Este es su parte real y tiene parte compleja. Y aquí tengo solamente los números reales. Los números reales no tienen la parte compleja. Por lo tanto, esta regla de asignación está mal definida, ponerla así de los números complejos a los números reales, y por lo tanto mi función está mal definida. La regla de asignación está bien, o sea, es 3x más 1, pero si yo digo que estoy tomando de este lado los números complejos, cuando yo le aplico la regla de asignación, lo que me asigna es un número complejo y no un número real. Por eso necesito especificar muy bien las cosas. Necesito decir de dónde voy a partir y a dónde voy a llegar.